415 millones de personas afectados con diabetes en el 2015, y de continuar esta tendencia, se estima que para el año 2040 existirán 642 millones de personas a nivel mundial viviendo con diabetes. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues no es tanto el diagnóstico de diabetes, sino es el riesgo de desarrollo de complicaciones. Y estamos muy acostumbrados a escuchar de las complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 2, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, y estas siguen siendo muy importantes, representan la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal en la gran mayoría de los países, la primera causa de ceguera y la primera causa de amputación no traumática. Sigue siendo esto muy cierto, pero una parte que también hemos aprendido en los últimos años es que la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2 es la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular nos estamos refiriendo a un espectro de condiciones. No solo es la presencia de infarto del miocardio, también incluye el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Por estudios clásicos como el estudio de cohorte Framingham, sabemos que las personas que tienen diabetes tipo 2 en general, porque existen también sus excepciones, tienen un riesgo incrementado de tener enfermedad cardiovascular, y este riesgo es de 2 a 4 veces mayor si lo comparamos con una persona que no tiene diabetes. Estos son los datos de la última encuesta nacional de salud, la encuesta Medio Camino, que reportó una prevalencia de diabetes tipo 2 a nivel nacional del 9.4%, como ustedes pueden ver aquí. Sin embargo, cabe mencionar que esta prevalencia es la prevalencia de diagnóstico ya conocido. De hecho, hay datos de la ENSANUD 2012 en donde se reportó esta prevalencia discretamente menor de 9.2%, que indican que la prevalencia reportada junto con los nuevos casos identificados con la encuesta asciende más o menos a 14% a nivel nacional. Probablemente este año contemos con datos de la prevalencia por diagnóstico no conocido y que muy probablemente llegamos a 14%. Y como comentaba, la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en pacientes con diabetes tipo 2, varía de acuerdo a los diferentes estudios, pero más o menos representa más de la mitad de las causas de muerte. Aquí están otras causas de muerte en pacientes con diabetes tipo 2, incluyendo la enfermedad renal. Y es así por eso como también sabemos que una persona con diabetes tiene una expectativa de vida reducida, y parte del tratamiento que hacemos para la diabetes pues debe ser multidisciplinario y enfocado a mejorar esta expectativa de vida. Es también variable de acuerdo a los diferentes estudios, pero se puede hablar de una expectativa de vida reducida en alrededor de 6 años en personas que viven con diabetes tipo 2, y si la persona desarrolla enfermedad cardiovascular, en este caso ejemplificada como un infarto del miocardio, vean ustedes cómo la expectativa de vida se reduce todavía más, a 12 años menos de la expectativa de vida. Es por eso que ha cambiado un poco el enfoque del tratamiento de diabetes, y ahora también nos tenemos que enfocar al tratamiento multifactorial y de diversos factores de riesgo para tratar de disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Hemos mejorado, sobre todo esto es a nivel mundial y en centros de excelencia como en el que estamos, en donde pues la atención de las personas con enfermedad cardiovascular ha mejorado significativamente a lo largo de los años. Vean ustedes cómo las muertes por enfermedad cardiovascular han disminuido progresivamente. Sin embargo, pues todavía tenemos un área de oportunidad muy importante en personas con diabetes tipo 2, en donde la mortalidad, una vez que la persona con diabetes tipo 2 presenta un evento cardiovascular, es mucho mayor. Y sí, esta plática pues tiene el objetivo de reflexionar que estamos aprendiendo cada vez más sobre la enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2, y esto tiene una historia
que surge en 2008 cuando la Federación Americana de Diabetes, la FDA, exigió que todos los nuevos antidiabéticos orales contaran con estudios de seguridad cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, pues fueron varias cosas. Una, la reflexión que ya hemos hecho de que la muerte cardiovascular representa la primera causa en pacientes con diabetes y la preocupación de que algunos agentes terapéuticos, en esa época rosiglitazona, se asociaron con eventos adversos cardiovasculares. Entonces, desde el 2008 la FDA exigió que todos los antidiabéticos orales nuevos contaran con los estudios de seguridad cardiovascular y desde entonces pues hemos contado con una gran variedad de estudios de seguridad cardiovascular, pero que nos han enseñado más cosas y existen más en curso y han incluido más de 200,000 pacientes. Entonces, una cosa es muy importante, estos estudios no pretenden que los antidiabéticos orales sean efectivos para el tratamiento de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. El objetivo de estos estudios es demostrar seguridad cardiovascular, es decir, que las personas que reciben este medicamento no van a tener mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Sin embargo, pues se han encontrado resultados muy interesantes, tan interesantes que han cambiado la visión del tratamiento de diabetes tipo 2. Y vean ustedes cómo no solo han demostrado seguridad cardiovascular, sino que algunos de estos agentes que han sido probados, que son los que les pongo en esta lámina, han demostrado beneficios cardiovasculares. ¿Y cuáles son estos agentes? Pues bueno, empagliflozina, en el estudio EMPA-REG Outcome, que vamos a tocar con más a detalle en la presentación, se asoció con una disminución del riesgo de desarrollar el desenlace primario compuesto por 3 puntos. Vean ustedes cómo este es un desenlace que está consistentemente en todos los estudios de seguridad cardiovascular y esto es porque la FDA así lo solicita. Este desenlace compuesto incluye muerte cardiovascular, infarto no fatal y EBC no fatal. Y en el estudio EMPA-REG Outcome también se demostró una disminución de la muerte por causas cardiovasculares de manera significativa. El estudio LEADER, que probó la seguridad cardiovascular del liraglutide, un análogo del receptor de GLP-1, también demostró un beneficio cardiovascular al disminuir el desenlace de 3 puntos de manera significativa y la muerte cardiovascular. En el caso de semaglutide, que es un análogo del receptor de GLP-1, todavía no está disponible en México, pero pronto va a estar, también demostró disminución del desenlace compuesto de 3 puntos y en este caso no de muerte cardiovascular, pero de evento vascular cerebral no fatal. Y en el caso de canagliflozina se demostró una disminución significativa del desenlace compuesto por 3 puntos. Entonces, ¿podemos realmente reducir el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2? Pues todos estos estudios han demostrado que parece ser el caso. En un subgrupo de pacientes específicos, definitivamente estos estudios se han realizado en poblaciones muy particulares, pero han demostrado desenlaces muy favorables. Vean ustedes cómo en el caso del estudio EMPA-REG Outcome, empagliflozina demostró significativamente disminuir el compuesto de 3 puntos y no solo eso, sino que también la muerte cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. Esto ha tenido un impacto muy importante desde que salieron publicados estos estudios en el New England Journal of Medicine, la mayoría de estos, de hecho todos los que les comenté, pues esto llevó a replantear las guías de tratamiento y vean ustedes cómo debido a esto, 55 guías incorporan los datos de estos estudios de desenlaces cardiovasculares en sus recomendaciones y prácticamente han sido actualizadas. Vamos a hablar un poquito más de la última guía de diabetes por la American Diabetes Association, pero no es la única, la canadiense, la de la LAD, que es un poquito más local para nosotros, en el caso de enfermedad cardiovascular, en el caso de insuficiencia cardíaca y guías de atención primaria en todo el mundo han involucrado los resultados de estos estudios de desenlaces cardiovasculares para las recomendaciones en cuanto al tratamiento de diabetes tipo 2.
Vamos a verlo más adelante, pero vean ustedes cómo desde el 2018, que ahorita vamos a ver la del 2019, la American Diabetes Association comenta en sus recomendaciones de tratamiento que en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, la terapia antidiabética debe comenzar siempre con cambios en el estilo de vida y metformina, y subsecuentemente, si no se logra la meta individualizada de tratamiento, que como sabemos en la gran mayoría de los pacientes es una hemoglobina glucosilada menor a 7, se agregue uno de estos fármacos que han demostrado disminuir mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores, llámese empagliflozina y liraglutide. Y esta es una recomendación nivel A. Y pues esto ha ido evolucionando, como les comentaba. Vean ustedes cómo en enero todavía no se contaba con estos resultados, y entonces simplemente se evidenciaba que los inhibidores de SGLT2 como categoría terapéutica tenían algunos beneficios que pudieran ayudar a que fueran seleccionados, como la pérdida de peso moderada y reducción de la presión arterial. Vean ustedes algunas otras guías de la Sociedad Cardiovascular Canadiense del 2017 para insuficiencia cardíaca. ¿Por qué para insuficiencia cardíaca? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero algo que se ha demostrado consistentemente con los inhibidores de SGLT2, empagliflozina en el caso del EMPA-REG Outcome, canagliflozina en el caso del CANVAS y dapagliflozina en el caso del DECLARE, es que disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, vean ustedes, sugerimos que el uso de empagliflozina sea considerado para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida para la prevención de los desenlaces asociados a insuficiencia cardíaca. Guías de la Sociedad Europea de Cardiología, igual para insuficiencia cardíaca aguda y crónica, considerar empagliflozina para prevenir o retardar el inicio de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta reflexión: antes el manejo o el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 era muy glucocéntrico, parecía que pues todo iba encaminado a lograr metas de control glucémico adecuadas, centradas en la hemoglobina glucosilada, y si acaso pues digamos, extendíamos un poquito más a considerar el peso corporal y la presión arterial. Pero pues hoy ya nos tenemos que enfocar un poco más en esta parte, en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, en evitar el desarrollo de complicaciones y mejorar la sobrevida. De hecho, en el algoritmo nuevo de tratamiento, en la parte central, justamente están estos dos aspectos, como lineamientos principales para el tratamiento de la persona con diabetes tipo 2. Mejorar su calidad de vida y evitar o retrasar el desarrollo de complicaciones. Y esto incluye no solo complicaciones microvasculares, sino complicaciones macrovasculares. ¿Qué pasó con las guías de este año? Bueno, justamente pues todos estos estudios llevaron a replantear las guías de tratamiento, que como ustedes saben se hacen en conjunto con la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para el Estudio de Diabetes. Sigue siendo la primera línea de tratamiento, y eso es muy importante que no lo olvidemos en ninguno de los casos, los cambios en el estilo de vida, que muchas veces se mencionan nada más, pero en la práctica son pocas veces indicados y llevados a cabo. Estos cambios en el estilo de vida incluyen un plan de alimentación individualizado, adaptado al paciente. No todos los pacientes pueden llevar un plan de alimentación muy estricto, pero todos pueden mejorar. Y la realización de actividad física, que pocas veces es prescrita por nosotros. Y el primer antidiabético oral sigue siendo la metformina, como ustedes pueden ver aquí, si no existe contraindicación. Y realmente la metformina tiene muy pocas contraindicaciones. Prácticamente la contraindicación principal, y que cada vez se ha ido haciendo un poquito más laxa porque se ha demostrado seguridad, es la tasa de filtrado glomerular. Un paciente con tasa de filtrado glomerular de menos de 30 no es un buen candidato para metformina por el riesgo teórico de incremento del riesgo de acidosis láctica. Pero de ahí en fuera, la gran mayoría de los pacientes pueden iniciar el tratamiento con metformina. Sin embargo,
Como sabemos, la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva que requiere que vayamos agregando terapias conforme avanza la enfermedad. Entonces no es raro que muchos pacientes no estén bien controlados con monoterapia y que tengamos que agregar 1 o 2 medicamentos más. Si el paciente no logra las metas de tratamiento únicamente con monoterapia, vean ustedes cómo ahora lo primero que indican las guías es que tenemos que evaluar a este paciente desde el punto de vista cardiovascular. Y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular presente o enfermedad renal crónica, ahí lo que nos indican es que nos enfoquemos en esta parte. ¿Cuál es esta parte? Pues si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, justamente lo que comentábamos, debemos de considerar agregar un agente que haya demostrado disminuir mortalidad cardiovascular, ¿de acuerdo? Liraglutide, empagliflozina son los que han, semaglutide son los que han demostrado, perdón, nada más liraglutide y empagliflozina son los que han demostrado como tal disminuir mortalidad cardiovascular. Semaglutide, canagliflozina han demostrado disminuir eventos cardiovasculares. Ahora, si el paciente... Claro, aquí es una situación importante. Algo que tenemos que considerar para el uso de los inhibidores de SGLT2 es que se debe de contar con una tasa de filtrado glomerular adecuada. Y adecuada estamos hablando, pues en general más de 45, empagliflozina tiene la indicación de más de a partir de 30. No porque vayan a causar efectos adversos, de hecho se postula que muchos de los efectos cardiovasculares y renales pudieran permanecer con tasa de filtrado glomerular incluso inferior, sino porque su mecanismo de acción se basa justamente en un filtrado glomerular adecuado. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, aquí tenemos que enfocarnos sobre todo en agentes que hayan disminuido la enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Y aquí principalmente serían los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? No lo comenté, pero la gran mayoría de estos estudios de desenlaces cardiovasculares han estudiado como desenlaces secundarios sus efectos en enfermedad renal crónica. Y empagliflozina tiene su estudio publicado, canagliflozina tiene su estudio publicado y los resultados han sido muy favorables. Ok, si nuestro paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, vean ustedes, aquí está, y ya tiene metformina, nos piden considerar si es un paciente que tiene riesgo incrementado de hipoglucemia. Si es un paciente, lo que más nos interesa es evitar que tenga un evento de hipoglucemia, y aquí están los agentes que podemos utilizar que prácticamente no se asocian a hipoglucemia, serían los inhibidores de DPP4, los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de SGLT2 y las tiazolidinedionas. Okay. Otra parte importante, aquí está junto pero son dos, si es un paciente en quien nuestra prioridad es minimizar o favorecer minimizar la ganancia de peso o favorecer la pérdida de peso. Yo creo que muchos de ustedes han visto estos pacientes con diabetes tipo 2 en donde la fisiopatología de base, más que ser una falla de célula beta, es una resistencia a la insulina muy importante por el aumento del peso corporal. Y entonces en estos pacientes, cualquier agente que nos incremente el peso se vuelve como un círculo vicioso, sube más la hemoglobina glucosilada, come más el paciente y lo que nos interesa es favorecer la pérdida de peso. Entonces vean ustedes cómo aquí los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 son alternativas terapéuticas que han demostrado promover una pérdida de peso en la gran mayoría de los pacientes, modesta pero sostenida. Y finalmente, algo que aplica salud todavía mucho en nuestro medio y que es un error no considerar es el costo. Hay que recordar que la terapia para la diabetes tipo 2 es una terapia permanente, no es una terapia que el paciente tenga que seguir por un par de meses o por 3 meses. El objetivo de la terapia con diabetes tipo 2 pues es de aquí en adelante y continuar reevaluándola y muy probablemente modificándola de acuerdo a los requerimientos de los pacientes. Entonces, si es un paciente donde la limitante es principalmente el costo, porque no lo va a poder pagar, tenemos que elegir medicamentos que sean más accesibles al paciente.
llámese sulfonilureas. Aquí ponen las tiazolidinedionas porque pues en algunos países su precio es más barato y ya hay genéricas, pero varía. Pueden ser los inhibidores de DPP4 también en algunos países, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito, no sé si de la guía tienen alguna duda o algún comentario, algo que les gustaría señalar. Más o menos quedó claro cómo se estratifica de acuerdo a estos lineamientos a los pacientes con diabetes tipo 2. A mí me parece que pues es un avance muy importante, porque antes nada más, después de metformina, nos decían, usted elija el medicamento que usted quiera, individualizando. Y individualizando pues significaba tomar en cuenta todo esto que a veces resulta complicado. Entonces yo creo que en base a los estudios que han tenido desenlaces favorables, esto nos permite tener un lineamiento un poquito más preciso. Y esto, como les comentaba yo desde el principio, lleva a un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, porque no solo es el control glucémico, es el tratamiento integral que nos permita reducir las alteraciones cardiovasculares en la medida de lo posible, además del uso oportuno de estos tratamientos que han demostrado disminuir muerte cardiovascular o beneficios cardiovasculares y siempre enfocados en las necesidades de nuestro paciente. Entonces, nuevamente, recomendaciones en enfermedad cardiovascular establecida, manejar concomitantemente ambas condiciones, terapia médica basada en lineamientos en el estilo de vida, hipoglucemiantes, metformina, y considerar como primera opción, si no se cumplen las metas de tratamiento, un inhibidor de SGLT2 o un anagonista de GLP-1 que haya demostrado reducir eventos cardiovasculares. Y en este caso tenemos las guías de la ACE, que es la Asociación de Endocrinólogos Clínicos también americanos, y vean ustedes cómo aquí en este caso el lineamiento sigue siendo, sobre todo, ellos son muy enfáticos en que si el paciente se presenta con una hemoglobina glucosilada muy elevada, procuremos no perder el tiempo y no iniciar únicamente con monoterapia, porque muy probablemente el paciente después de 3 meses va a seguir requiriendo un segundo medicamento. Entonces dicen, son bastante estrictos, les voy a comentar por qué. No hay que olvidar esta parte, o sea, ellos consideran que ya todos los pacientes están siguiendo un estilo de vida relativamente saludable. ¿Y por qué comento esto? Pues yo creo que todos hemos visto a un paciente de reciente diagnóstico que tiene una hemoglobina glucosilada de 9 o de 10, pero resulta que consume todos los días bebidas azucaradas en exceso, simplemente quita esto y empieza a ordenarse un poquito más en sus alimentos y con eso la hemoglobina glucosilada le baja a 8. Porque no hay que olvidar que si están aquí los cambios en el estilo de vida es porque son muy potentes en mejorar el control glucémico, ¿de acuerdo? Pero esto lo tenemos que considerar muy importantemente. ¿Por qué? Porque existe también un legado metabólico, es decir, el paciente entre más temprano entre en un control glucémico adecuado, más lo estamos protegiendo del desarrollo de complicaciones a largo plazo. Y esto está bien demostrado. Entonces, si un paciente llega con nosotros y nos tardamos 2 años en que logre la meta de hemoglobina glucosilada menor a 7 que hayamos establecido, ya perdimos demasiado tiempo. El paciente tiene que estar controlado lo antes posible para evitar el desarrollo de complicaciones. Es por eso que la ACE dice, no, si ya tiene más de 7.5, no pierdan tiempo, inicien una terapia dual y vean ustedes cómo también prefieren el uso de análogos del receptor de GLP-1, de inhibidores de SGLT2, sigue siendo la metformina el tratamiento de primera línea por sus efectos en cuanto a beneficios, además del control glucémico. Incluso, aunque no es el tema de la plática, pero vean ustedes como un paciente con descontrol glucémico y con síntomas de catabolismo, es decir, un paciente que está perdiendo peso, un paciente que tiene cetonas en orina, un paciente que tiene los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia, probablemente sea candidato a tratamiento con insulina, aunque después la tengamos que suspender o se le vaya a suspender para evitar una complicación aguda de hiperglucemia. Entonces,
Prácticamente estas son algunas de las recomendaciones que me gustaría puntualizar con ustedes de la Asociación Americana de Diabetes. La metformina es el agente farmacológico preferido para iniciar el tratamiento de casi todos los pacientes con diabetes tipo 2. Una vez que la metformina se inicia, debe ser continuada, a menos de que esté contraindicada, y deben agregarse progresivamente otros agentes en la gran mayoría de los casos. Esto es algo también que ha cambiado un poquito, es la asociación de la deficiencia de vitamina B12 con el uso prolongado de metformina. Entonces sí es razonable en pacientes que ya tienen, no ponen unos años específicos, pero el uso a largo plazo de metformina sí se puede asociar con deficiencia de vitamina B12 y se recomienda hacer su medición y reemplazarla, no suspenderla, ¿de acuerdo? Y sobre todo es a altas dosis, o sea, estamos hablando de 2.000 miligramos, 1.700 miligramos. El introducir terapia temprana de insulina debe considerarse, como ya comentábamos, en pacientes con un descontrol glucémico importante, hemoglobina glucosilada arriba de 10 o glucosa arriba de 300 con presencia de síntomas. Considerar iniciar terapia dual en pacientes que tengan hemoglobina glucosilada 1.5 por arriba de nuestra meta. Es decir, en la gran mayoría de los pacientes esto va a ser 8.5. En un paciente muy joven que lo queremos llevar a 6.5, quiere decir que a partir de 8 mejor iniciemos una terapia dual en combinación. Nuevamente, el tratamiento debe centrarse en el paciente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no nada más es decirlo, es considerar comorbilidades, riesgo de hipoglucemia, impacto en el peso corporal, eventos colaterales, efectos adversos del medicamento y las preferencias de cada paciente. Si es un paciente que le tiene pánico a las inyecciones, aunque sea la pluma muy práctica de análogo de GLP-1, le vamos a decir nosotros y no se lo va a poner y va a porque siempre ha tenido miedo a las inyecciones, por ponerles un ejemplo. Y vean ustedes nuevamente el enfoque en enfermedad cardiovascular demostrada, pues iniciar un tratamiento con un inhibidor de SGLT2 o un análogo del receptor de GLP-1, ya que han demostrado seguridad y beneficios cardiovasculares. En los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca se prefieren los inhibidores de SGLT2. En pacientes con enfermedad renal crónica, considerar los inhibidores de SGLT2 o los análogos de GLP-1, ambos han demostrado disminuir eventos renales. Y nuevamente aquí hago la aclaración de que los inhibidores de SGLT2, en el caso de CANA y DAPA, se requiere contar con una tasa de filtrado glomerular de 45 o más, y en el caso de EMPA de 30 o más, ¿de acuerdo? El paciente que necesite inyectable, el paciente que necesite inyectable, ahora es otro tema, si quieren después lo comentamos, pero ya se prefiere que en la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, antes de la insulina se puede recomendar un análogo del receptor de GLP-1, es otro tema muy importante. La intensificación de la terapia en los pacientes que no alcanzan sus metas no debe retrasarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues evitar inercia terapéutica, que igual se escribe muy bonito, pero en la vida cotidiana representa muchos retos para nosotros y también para nuestro paciente. Siempre reevaluar el régimen de tratamiento en un paciente que está bien controlado, por lo menos se sugiere que se reevalúe 2 veces al año. En un paciente en donde estamos modificando todavía los medicamentos para lograr nuestras metas cada 3 meses, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué quiere decir esto de manejo integral del paciente con diabetes tipo 2? Pues como decíamos, no solo centrarnos en la parte de la glucemia, sino controlar los niveles de presión arterial de manera efectiva, el tratamiento de la dislipidemia y el uso de antiplaquetarios a dosis bajas cuando sean indicados, sobre todo en pacientes con un evento cardiovascular previo, no hay duda de que se les debe de indicar. ¿Y cuál es la evidencia detrás de todas estas recomendaciones? Bueno, pues vamos a hablar un poco del estudio EMPA-REG Outcome, que fue el primero que publicó los resultados favorables cardiovasculares para que ustedes vean más o menos de qué trató el estudio. Incluyó pacientes que tenían hemoglobina glucosilada entre 7 y 10%,
únicamente pacientes con diabetes tipo 2, que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida. Y esto es algo que tenemos que considerar porque si bien la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tienen riesgo cardiovascular incrementado, en estos estudios varía de acuerdo al estudio, pero en el caso del EMPA-REG OUTCOME, todos, el 99% tenían o enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica o un infarto previo, un EBC previo o angina inestable. Y como les comentaba, la tasa de filtrado glomerular es un requisito para la eficacia terapéutica de empagliflozina. Y este es el principal resultado, uno de los principales resultados del estudio EMPA-REG OUTCOME. Después de un seguimiento de aproximadamente 3 años, un poquito más, hubo una reducción de la muerte cardiovascular en un 38%. Y esto fue significativo, y aquí esta línea está incluyendo las 2 dosis de empagliflozina que se utilizaron en el estudio, que fueron 10 y 25 miligramos, por eso ven el doble de pacientes que en el grupo placebo, pero también están las curvas disponibles para las 2 dosis y fue significativo con las 2 dosis, ¿de acuerdo? Algo muy importante y que ha sido motivo de hipótesis, de diferentes estudios, probablemente veamos más al respecto en los próximos años. Vean ustedes cómo la separación entre el grupo de placebo y el grupo que recibió empagliflozina fue muy temprano en el estudio. Prácticamente a los 6 meses ya se habían separado las curvas entre los dos grupos en cuanto a la mortalidad. Entonces, los mecanismos para explicar esta disminución de muerte cardiovascular, pues definitivamente van más allá del control glucémico, van más allá de la pérdida de peso, y se han postulado otros mecanismos muy interesantes para explicar esta disminución del riesgo tan temprano y persistente a lo largo del estudio. Otro de los desenlaces, ahorita lo vamos a comentar, pero otra característica de los pacientes que participaron en el EMPA-REG OUTCOME es que estaban muy bien tratados. O sea, eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida y en todos los centros se pidió que los médicos les dieran el estándar de tratamiento. Vean ustedes cómo 95% de los pacientes recibían tratamiento con antihipertensivos, que en su gran mayoría eran IECAS o ARAS, o bien beta bloqueadores por la coexistencia de enfermedad cardiovascular. Estatinas, 77%, aspirina, 89%, metformina, 74%, insulina, 48%. Y además de todo este medicamento que recibieron durante todo el estudio, se agregó empagliflozina o placebo. Es decir, eran pacientes muy bien tratados desde el punto de vista integral, ¿de acuerdo? Ahora, este es el riesgo de muerte cardiovascular de acuerdo al descontrol glucémico de los pacientes, como para explorar si a los pacientes que tienen peor control glucémico les va mejor en cuanto a muerte cardiovascular. Y este es un gráfico de Forest, todo lo que está más bajo del 1 nos representa protección, ¿ok? Y cuando el intervalo de confianza, que son estas 2 rayitas, está de este lado, es algo significativo. Entonces vean ustedes cómo en todos los casos se mantiene la protección. En el caso de hemoglobina glucosilada arriba de 9, pierde la significancia porque fueron muy poquitos pacientes, pero parece que el efecto es consistente en todas las categorías de hemoglobina glucosilada. Ahora, también se han hecho subanálisis después del estudio, analizando pacientes con diferente enfermedad cardiovascular de base, es decir, enfermedad coronaria, ya sea de un solo vaso o múltiples vasos, historia de bypass coronario, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, historia de un infarto o un EBC previo e historia de fibrilación auricular. Y vean ustedes cómo también la disminución de riesgo es consistente. En este caso aquí lo que estamos viendo son los pacientes que tuvieron un infarto o un EBC previo contra los que no, y esta es la disminución otra vez de muerte cardiovascular. Entonces, pues sí, esto también ha sido de gran interés no solo para los endocrinólogos, sino para los cardiólogos, porque pues sus guías de tratamiento
han cambiado y han dicho que el descubrimiento de estos fármacos pues sí debe de llevar a hacer una reflexión sobre el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo por los eventos de hospitalización de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasó con la insuficiencia cardíaca? Pues vean ustedes, aquí la reducción del riesgo fue de 35%. Es decir, todos los pacientes que recibieron empagliflozina tuvieron un riesgo menor de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca en comparación con los que recibieron placebo, y nuevamente la reducción se observó muy temprano en el estudio, antes de los 6 meses. Vean ustedes cómo se separan las curvas de la hospitalización por la insuficiencia cardíaca y se mantienen durante todo el estudio, que duró aproximadamente 3 años. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo la hospitalización por insuficiencia cardíaca en subgrupos, todos los pacientes con evento aterotrombótico previo, y vemos cómo la disminución de la hospitalización es consistente en los dos subgrupos. Y en este caso, nuevamente, hospitalización por insuficiencia cardíaca de acuerdo a la historia de bypass coronario o de acuerdo a la historia de enfermedad arterial periférica. Y parece ser un riesgo disminuido de manera muy consistentemente en las subpoblaciones que participaron, nuevamente con las características del estudio. Ok. Y sí, esto también, la compañía farmacéutica que hace empagliflozina, digamos que aplicó por una indicación y fue obtenida ante la FDA, que es la aprobación para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. ¿Para qué? Para disminuir muerte cardiovascular y para disminuir hospitalización por insuficiencia cardíaca, debido a los resultados tan contundentes del estudio EMPA-REG Outcome. ¿Cómo se prescribe empagliflozina? Pues hay 2 presentaciones, las 2 presentaciones son una vez al día, una de 10 miligramos y otra de 25 miligramos. Y como les comentaba, la reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular fue consistente con los grupos de 10 y 25 miligramos, de modo que la indicación para incrementar a 25 miligramos es cuando no se logra el control glucémico. ¿Okay? Se puede iniciar con 10 miligramos y si el paciente no logra la meta de hemoglobina glucosilada, se puede incrementar la dosis a 25 miligramos. Es tomada una vez al día, puede ser con o sin alimentos, la mayoría de los casos por la mañana, por el efecto, digamos, discreto que puede existir en aumentar la frecuencia urinaria, que no queremos que sea por la noche. ¿Okay? Y nuevamente la tasa de filtrado glomerular estimada requerida para que sea efectiva en disminuir la hemoglobina glucosilada. Y finalmente comentarles pues que existe la presentación en combinación con metformina en 3 presentaciones diferentes, 5 con 8.50, y en este caso la indicación es 2 veces al día, 12.5 con 8.50, también 2 veces al día, o 12.5 con 1000 miligramos 2 veces al día, lo cual nos permite pues un poquito más de simplificación en cuanto al régimen del paciente y no estarle dando tabletas por separado. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes van a poder continuar y deben de continuar con la metformina como primera línea de tratamiento y agregar empagliflozina en caso de que sean candidatos. Creo que esta es la última. Entonces, en resumen, los estudios recientes de desenlaces cardiovasculares han revelado que algunos agentes antidiabéticos tienen efectos benéficos. Las guías globales han sido actualizadas para reflejar esta evidencia con la que contamos. Las guías de diabetes y cardiovasculares enfatizan que es muy importante manejar el riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2. No podemos manejar a un paciente con diabetes tipo 2 de manera adecuada si estamos dejando de lado el riesgo cardiovascular. Aunque lo tengamos con hemoglobina glucosilada en meta, si estamos olvidando la enfermedad cardiovascular, estamos olvidando la primer causa de muerte en nuestros pacientes.
Lo que comentábamos de EMPA, que tiene la nueva indicación para pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular, y el implementar las guías basadas en evidencia, pues representa una oportunidad para mejorar los desenlaces en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes si hubiera algún comentario o alguna reflexión. Muchas gracias.